Me da un gusto muy grande estar acá. Muchas gracias por la invitación. Como se anunció al comienzo, o se dijo al comienzo, yo he participado en muchos procesos de paz desde 1984. Y en actores que hoy ya desaparecieron, como el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación EPL, el PRT, yo diría que todos. Fui constituyente y abogado de profesión, profesor de Derecho Constitucional. Me preocupé por las jurisdicciones internacionales, comenzando por la jurisdicción americana, que tiene la Corte, su sede en Costa Rica, y la Comisión en Washington. Después por los temas relacionados con la Corte Penal Internacional, y después en el tema que se llama la jurisdicción universal, que va más allá de la Corte, que es un tema que no se conoce mucho, pero que está ahí y hay que analizarlo. Tengo una parte teórica, de formación teórica, pero yo soy amigo de la cosa práctica. Nunca he representado al gobierno en las conversaciones y obviamente no represento a los alzados en armas, mucho menos a los paramilitares. Pero siempre he estado allí, porque ha habido una acumulación de experiencias que frente a algunos sectores de opinión me han convertido como en una figura histórica, conocedora del hilo conductor desde el comienzo hasta nuestros días. Para decirles que, si bien es cierto que no hago parte de las actuales conversaciones, hace 2 semanas nomás estuve en Cuba hablando con los señores de las FARC durante 3 días. Me preguntarán que por qué. Pues simplemente porque es una vocación que llevo y que se ha constituido en un referente para momentos precisos. Y es lo que me lleva a conversar de manera muy concreta. ¿Por qué estoy acá? No solo por la invitación, fíjense ustedes desde el punto de vista práctico, ¿por qué estoy acá? Porque en el acuerdo dice lo siguiente: invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la comunidad internacional a acompañar este proceso. Mi pregunta, ¿ustedes cómo van a acompañar el proceso? Una pregunta práctica. Más adelante dice, la mesa podrá hacer reuniones en otros países. El tema del narcotráfico, Estados Unidos no lo puede tratar en Cuba. ¿Podría ser Suecia? Tercera opción, países acompañantes tales como Chile, Venezuela. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá, de común acuerdo, invitar a otros. De tal manera que ahí dejo otra opción. Y si se quiere, más adelante, en el punto de implementación, verificación y refrendación, dice acompañamiento internacional. ¿Cuál acompañamiento internacional? Y en el punto 2, relativo al mismo capítulo, dice, con el fin de contribuir al desarrollo del proceso, se podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la agenda. ¿Será que en Suecia no hay expertos que toquen puntos precisos de la agenda? El cómo se hace, pues nos podemos poner de acuerdo. Podría ser por insinuación del gobierno o, si se quiere, por invitación de la contraparte, que está en capacidad de solicitar ayuda y presencia internacional. Son muchos los temas que están atados a esto, porque la violencia en Colombia, la guerra, no comenzó el año pasado, ni comenzó hace 10 años, ni comenzó hace 20 años, ni comenzó hace 30 años, ni 40 años, ni 50 años. Yo mostraba ayer un cuadro de los conflictos en el siglo pasado, más de 66, 67 conflictos, todos con fecha de iniciación y con fecha de terminación. Nosotros los colombianos no sabemos cuándo comenzó el conflicto. Se dice que en 1964, porque nace las FARC en el 64, pero eso no es cierto. La gente de las FARC venían de un conflicto anterior, de una confrontación liberal conservadora. De tal manera que aquí no se puede conversar a la ligera. A la ligera quiere decir con el reloj en la mano.
el problema de las víctimas. Les voy a hablar de 3 o 4 ejemplos nomás, para efectos de que ustedes puedan en adelante o más tarde hacer todas las preguntas que nos va atando la problemática totalizante. Se dice que a las víctimas hay que repararlas desde el año 1985, ¿y por qué no 1983? Y las víctimas de 1980, y los herederos de las víctimas que nunca fueron atendidos de 1970. De tal manera que aquí hay cosas caprichosas. El problema de la justicia internacional, de la Corte Penal Internacional. Se dice que la Corte no mira sino hacia adelante desde la fecha de su creación y los delitos de atrás. Aún más, para Colombia hubo una suspensión de los 7 años, porque había la posibilidad de que la aplicación jurisdiccional de la Corte pudiera pararse durante 7 años. ¿Y por qué 7 años y no 5? Cuando yo inicié los procesos en el 83, tiempo después, ya venía yo vinculado a la Comisión Colombiana de Defensa de los Derechos Humanos, se llamaba Comisión Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Lo primero que se me dijo, siendo yo militante del Partido Conservador, era que me había vendido al Partido Comunista. A mí me produjo mucha gracia, pero causó muchos dolores de cabeza. Ya en el 91, durante la constituyente, yo fui constituyente, se me ocurrió tocar el tema en la embajada americana, golpeé a la puerta de la embajada americana, hablé con el funcionario correspondiente y me dijo, es que en nuestra agenda americana no está el tema de derechos humanos. Como si los derechos humanos se manejaran por calendario. No había fundaciones. Cuando yo inicié el proceso no había una sola fundación en Colombia. Fueron apareciendo, pero no las hubo durante 30 años. De tal manera que, para hablar de ciertos temas, se requiere, primero, conocer el hilo histórico. Segundo, establecer qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista político, económico, social, de desigualdad y de violencia propiamente tal. Tercero, el papel del Estado. ¿Por qué hay paramilitares? Hay paramilitares porque llenan el vacío que el Estado ha dejado. Y como no hay Estado, presencia del Estado, en la mayoría del mapa colombiano, 1.149.000 kilómetros cuadrados o 1.049.000 kilómetros cuadrados, el Estado simplemente no hacía presencia. De tal manera que se suplía la presencia del Estado o la carencia de presencia del Estado con fuerzas extralegales paramilitares. El sector privado financiaba y los paramilitares hacían matrimonio con la fuerza pública para defenderse contra la subversión. Entonces, allí nace otra situación desde el punto de vista de la justicia transicional. ¿Quién es el victimario? ¿Y quién es la víctima? Yo hablo con la guerrilla, y la guerrilla dice, ¿quién nos va a reparar? Es como la otra cara de la moneda de una situación muy peculiar y muy rara. Ahora le decía yo a la doctora Linda, cuando hablaba antes de que se iniciara esta conversación, me decía las mujeres no hacen presencia, en caso obviamente de la parte oficial. Le decía que yo venía de Cuba y que estaban todas las compañeras de los guerrilleros, pero no en el sentido de compañera propiamente tal, para atender a su compañero. A esas gentes yo las he visto en el monte cargando el fusil, haciendo la guardia, manejando las comunicaciones. Es decir, las visiones cambian de acuerdo a la óptica y a la presencia que se tenga. Me ha tocado estar en las zonas en donde no ha estado el Estado, y esto para significarles que hay que ir aplaudiendo lo que se va haciendo. Este acuerdo lo elevó las FARC a lo que ellos llaman un acuerdo especial dentro del derecho internacional humanitario. El artículo 3º común de los 4 tratados de Ginebra es el referente a los conflictos internos. Y en el penúltimo inciso señala que puede haber acuerdos especiales para elevar lo que toca con el derecho de la guerra interna a situaciones del derecho internacional
Y entonces ellos recogen el artículo 6º del Tratado Tercero de los Acuerdos de Ginebra, en donde dicen que puede haber acuerdos especiales entre las partes sobre cualquier asunto. En vista de que este es un acuerdo que beneficia a la población civil, ellos han decidido elevarlo a un acuerdo humanitario. Hay rechazo en el gobierno colombiano, pero lo fundamental no es la utilización de ese artículo para convertir esto en acuerdo especial, sino el hecho fundamental de que por primera vez la guerrilla acepta el derecho internacional humanitario, que es una cosa absolutamente importante, de la mayor trascendencia, porque alrededor de esa aceptación comienza obviamente a manejarse unas normas, como la cláusula Merton, que se dice que a donde hay falta de una norma concreta se pueden aplicar los principios de la civilización y de las naciones desarrolladas y reconocidas como naciones civilizadas, caso Suecia, para dar un ejemplo. De tal manera que yo lo que quiero señalar acá de manera muy rápida es que hay que estar encima del proceso. El proceso no puede tener dueño. En la medida en que surgen normas como las que se nos acaba de señalar de Naciones Unidas, en el sentido de que una vez iniciado un proceso hay que tocar el tema de las mujeres como víctimas, señala que el proceso no tiene dueño. Este no puede ser un presidente, no puede ser el proceso de un presidente de la República. Este tiene que ser un proceso de Estado, acompañado por los Estados, acompañado por Naciones Unidas y por las normas de civilización. De tal forma que sea este el momento, ya que estoy en Suecia, para señalar esto, porque lo que se busca entre algunos interesados es que el proceso no se agote, que no corresponda a intereses localistas, a pretensiones electorales de coyuntura, sino que tenga un trasfondo de civilización y que signifique la participación de todas las gentes de buena voluntad, no importa si sean nacionales o extranjeras, desde el punto de vista colombiano, porque al fin y al cabo se trata de la dignidad de la persona humana, que obviamente no tiene nacionalidad. Yo voy a regresar antes de las fiestas de Navidad. Con el gobierno traté de conversar la semana pasada, desafortunadamente teníamos un problema nacional alrededor de una decisión judicial sobre aguas en la zona del Caribe, y el afán nacional se volcó sobre ese tema, pero el interés mío era comunicarle al gobierno que, tal como en otros procesos, se me había buscado para poder aportar experiencias sobre la base de que lo interesante es lo de aquí, lo de ahora, lo concreto, para ver cómo se avanza sin que este proceso termine porque alguna de las partes quiera dejarlo de lado. Yo quiero significar que ustedes sí pueden jugar un papel fundamental, creo, y así los he dicho y mencionado. Hace 2 meses se me invitó a la Universidad de Lund, donde dice también el mismo comentario. Creo que Suecia perfectamente puede jugar un papel. No es fácil encontrar un grupo de gente interesada como la que está acá, y pienso que a partir de unas realidades objetivas u objetivamente consideradas, podría haber un papel significativo. He encontrado, y no sé si por eso Linda está acá, que en Suecia hay una gran preocupación muy significativa por los derechos humanos relacionados con la mujer. Ese es un capítulo que podríamos trabajar desde acá, creando una comisión que de alguna manera esté realmente conectada con el proceso de paz, en atención a lo que se dice en este convenio que se firmó entre las partes, que es el gobierno de Colombia y los señores de las FARC por ahora, con la aspiración de que sea enriquecida con la participación del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Creo que con esto puedo hacer esta breve presentación con el ánimo de que ahora, durante las preguntas, pueda yo desarrollar más concretamente los temas a los que he aludido. Muchísimas gracias.